El tema del cabildeo mexicano en Estados Unidos para potenciar, para empoderar a nuestra diáspora mexicana allá, a nuestros migrantes allá, tiene que ver con una razón muy sencilla, del futuro que tengan nuestros mexicanos en Estados Unidos y los hijos y los nietos de los mexicanos en Estados Unidos, los nacidos en Estados Unidos, depende también mucho la relación bilateral. Si logramos hacer que se potencie a la comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos, si logramos conectar y enamorar a los hijos, a los nietos y a los bisnietos de los migrantes mexicanos ya nacidos en Estados Unidos también, a los que vienen, vamos a tener aliados desde las entrañas del gigante, de tal suerte que venga quien venga, si son republicanos, si son demócratas, vamos a tener la posibilidad de contar con un aliado. Mientras descuidemos a la diáspora de origen mexicano en Estados Unidos y solamente nos limitemos a estirar la mano para que nos manden remesas, y en eso sí está muy débil el gobierno de López Obrador. López Obrador tiene una gran proyección a nivel mundial, lo hemos dicho, después de Narendra Modi, es el líder más popular. Igual por ahí también Nayib Bukele en El Salvador es un tipo muy querido y muy respetado. Pero ojo con esto que voy a decir. El presidente López Obrador tiene una gran falla. No se ha hecho de una red operativa en los Estados Unidos que cabildee con mucha fuerza allá. Y pues Marcelo Ebrard, más preocupado por realizar una carrera presidencial y por tener el control, las riendas de que toda la relación bilateral pase por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando en realidad tendríamos que acercarnos a líderes migrantes mexicanos y también tendríamos que acercarnos a güeros, a WASP que simpatizan con México, a otras diásporas, a los afroamericanos, a los asiáticos y a otras diásporas, por ejemplo, la diáspora centroamericana, los salvadoreños allá son muy fuertes, los guatemaltecos también son muy fuertes, acercarnos también para compartir otras experiencias y en los temas transversales colaborar con ellos, potenciar también sus puntos y también potenciar los nuestros. Mientras no aprendamos a conocer las entrañas del gigante, es decir, a ver la política de Estados Unidos desde adentro, más allá de Biden, más allá de Trump, más allá del presidente, si no entendemos los tiempos políticos, el timing, como sí lo entienden los judíos, como sí lo entienden los armenios, como sí lo entienden también la diáspora coreana, como también lo entiende perfectamente, en este caso, la diáspora, pues ya lo están empezando a entender también la diáspora ucraniana, cómo poder hacer que desde Estados Unidos no solamente no nos hagan daño, no solamente no nos presionen, no solamente no nos arrodillen, sino que por el contrario podamos tener una barrera defensiva desde allá con los aliados migrantes y también con los hijos de esos migrantes, los que ya nacieron allá, los que ya votan allá, porque eso va a ser muy importante. Realmente el presidente López Obrador en estos 3 años que le quedan no va a ganar gran cosa si todo lo quiere manejar él y todo lo hace que pase por las manos de Marcelo Ebrard. Créanme que eso es una versión muy chafa. Y miren que lo dice alguien que cree en la cuarta transformación y que cree en el proyecto del presidente. Pero yo llevo años estudiando el tema, ya les mostré mi obra publicada, no nada más soy bla, 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 y digo, ya les mostré mi obra publicada desde hace bastantes años. Y entonces, yo considero importantísimo que se haga una red de amigos de México en los Estados Unidos. México necesita una diáspora fuerte. Por eso tenemos que potenciar a nuestros mexicanos en Estados Unidos, enamorar a los hijos de los migrantes, enamorar a los nietos de los migrantes, a los bisnietos de los migrantes, es decir, a la primera, segunda y tercera generación, que no olviden sus raíces mexicanas, que vengan a Zacatecas, que vengan a Guadalajara, que vengan a Querétaro, que conozcan Guanajuato, que vayan a la Ciudad de México. México no es Cancún, México no es nada más Isla Mujeres, México no solamente es Tulum, México es una potencia cultural impresionante. México es la sexta potencia a nivel mundial con más lugares denominados como patrimonios mundiales de la humanidad.
en América Latina, somos el número uno, de lejos, de lejos. México por sí solo tiene más patrimonios mundiales de la humanidad que casi todo el continente americano. Entonces estamos hablando de una superpotencia cultural con una capacidad inmensa para enamorar a los migrantes mexicanos que llevan 20 o 30 años que no han venido a México. Tiene una potencia impresionante para enamorar a los hijos de esos migrantes que ya estando allá se les olvida hablar el español. Tenemos que empezar intensivamente con la enseñanza del español, que no pierdan el idioma ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos, que sepan de su identidad mexicana y que al volver a México, lejos de decir, México está lleno de delincuencia, está lleno de corruptos, está lleno tal, 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 porque no solamente es eso. México también son sus paisajes, sus bellísimas playas, su música, su arte, sus esculturas, su arquitectura, su gastronomía. México es una verdadera potencia cultural. Solamente nos supera China, España, Italia, Francia y la India. Y después seguimos nosotros. Somos la superpotencia mundial cultural con un poder suave, impresionante. Hablo de poder suave en el concepto de soft power, del que ya hablaba Joseph Keohane, más bien Robert Keohane y Joseph Nye, principalmente Joseph Nye, que hablaba de la importancia del poder. Entonces, si nosotros nos acercamos a la diáspora mexicana, que se compone de diversos grupos de interés, imagínense, mis queridos alumnos digitales, hay cerca de 45 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, y de esos como unos 15 o 20 nacieron en México, que ya están arraigados allá. Entonces, tenemos que ir por ellos, tenemos que potenciarlos, tenemos que decirles qué necesitan, cuentan con México para todo, cuentan con la red consular, la más grande que jamás ha habido en la historia de la humanidad, una red consular tan grande como la mexicana en los Estados Unidos. México no es solamente AMLO, AMLO se va a ir en 3 años, pero AMLO necesita cimentar una verdadera relación de acercamiento, primero a la diáspora mexicana, primero a nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos, a los hijos, nietos y bisnietos de esos migrantes, desde los que ya estuvieron allá, desde los que se fueron hace 40, 50, 60 años que aún viven, y recordarles que siempre cuentan con México para todo lo que necesiten, en el plano legal, en el plano cultural, en el plano político, en el plano diplomático, en el plano que sea, que sepan que México está ahí para ellos. Y entonces, después, replantear la relación bilateral con los Estados Unidos. De lo contrario, siempre vamos a estar viéndolos para arriba y siempre vamos a estar viéndonos a la defensiva. Cuando nosotros aprendamos a movilizar a nuestros mexicanos allá, somos la potencia cultural del continente americano. O sea, yo que he recorrido este país, a mí ya nada más me falta por visitar Durango. No conozco ni Durango, ni conozco Tamaulipas, no conozco Coahuila. Carlos Federico de Conexión MX siempre me invita, pero nunca me invita en serio. Pero el día que me invite en serio, don Carlos Federico de Conexión MX, vamos a ir para allá. Solamente son 3 o 4 y creo que no conozco Campeche. De ahí en fuera me conozco todo México y yo cada vez que vuelvo a visitar pueblos, ciudades, desierto, montaña, playas, puta, me vuelvo a enamorar de este país y me da un orgullo decir que soy mexicano a lo bestia, porque aunque haya problemas de corrupción, de drogadicción, de narcotráfico, de bla, 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 de lo que existe en todos los países. A mí me da tanta risa cuando de pronto vienen algunos paisanos mexicanos que viven en Chicago y que dicen, ay, la violencia en México. Güey, Chicago está en llamas y en balaceras. El mismo Estados Unidos todos los días reporta balaceras, heridos o gente que entró en pánico por ese. Entonces, decir es que México tiene un montón de violencia, es que México tiene, sí, 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 ok, sí tiene todo eso y se está trabajando en las causas estructurales, pero también tiene todo esto otro. Entonces, el gobierno de López Obrador hará un gran acierto porque además es muy popular y es muy querido entre los mexicanos en Estados Unidos, tanto los de origen mexicano que nacieron acá, como los hijos de esos mexicanos que nacieron allá. Casi 9 de cada 10 mexicanos apoyan al presidente López Obrador. Entonces,
moralmente el presidente López Obrador está obligado a crear y a potenciar toda esa red de acercamiento a los migrantes y ponerle un alto de una vez por todas a Marcelo Ebrard para que los consulados traten con dignidad, con amor y con respeto a nuestros connacionales en Estados Unidos y que verdaderamente se sienta que van a ser defensorías de ellos, porque después ellos le van a transmitir a sus hijos, a los que ya nacieron allí, a los que ya van a votar allí, que México es una chingonería de país y que su gobierno vela por los intereses de los mexicanos dentro y fuera de México. De verdad, no es por hacerle publicidad gratis a México. México se lo merece. Es una chingonería de país. De verdad, aquí uno se siente con clima. El clima no es tan caliente, no es tan helado, pero tenemos todos los climas del mundo también.